Se acabó la fiesta y no me refiero al nombre del partido político que se presentó en las elecciones europeas pasadas, aunque de Europa vamos a hablar, y me refiero a que precisamente Europa siente que ¡zas!, le han dado un bofetón de realidad, que parece que toca reinventarse o quizá por el contrario, dejarse llevar por los moribundos anhelos de esas élites globalistas de mantener viva la llamada a su existencia ante la llegada, ante el shock de Donald Trump y por supuesto Europa, que tendrá que pagar esa cuenta que estaba sufragando la administración Biden. Y es así porque jugarse todo por el todo a la carta de Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos les salió mal, y porque seguir apostando por una política belicista contra Rusia también, y porque implantar ideologías en cuestiones como la religión, el género, la educación, una política ecológica llena de radicalismos y unas directrices migratorias temerarias que vulneran casi la legalidad y dinamitan los valores sobre los que precisamente se construyó esa Europa de las tradiciones y de esos principios intelectuales de esa Europa que decía Borrell, que era el jardín, han hecho que la población se harte. Y el terremoto que ha supuesto la victoria de Donald Trump, que ha hecho caer de un plumazo la burbuja de gran parte de esas élites en Estados Unidos, ha llevado a algunos en Bruselas a agarrarse a la posibilidad de seguir abrazando los postulados de esas élites como si fuera un clavo ardiendo. De hecho, yo creo que para algunos es su última carta. ¿Cómo están? Bienvenidos al Zoom. Hablarán de democracia, hablarán de frenar el fascismo, la ultraderecha, hablarán de que nada de doblegarse ante un Putin conquistador. Hablarán de desinformación, de bulos, de un largo etcétera, porque hay miedo y Europa se ha convertido en el refugio de esas élites globalistas que ya saben que han sido debilitadas en Estados Unidos. Europa se ha convertido en un campo de batalla en el que hasta las elecciones y los derechos de los ciudadanos están en jaque. Empezamos. Está claro que nuestro orden internacional basado en reglas está bajo presión. Este orden es fácil de perturbar, fácil de destruir, pero es mucho más difícil de reconstruir. Así que atengámonos a estos valores. No los reinventemos, sino centrémonos en reforzar su aplicación coherente. Permítanme concluir, y esto se hace difícil. Let me conclude and this becomes difficult. Bueno, un hombre que sigue creyendo en ese mundo basado en reglas, ¿no? Juzguen ustedes mismos, pero si quieren lo repito, la burbuja ha explotado, como les hemos dicho también en Zoom Plus. Gran parte de las élites que manejaban todo ese plan han desaparecido de la faz de Estados Unidos con la persecución y el desmantelamiento de la USAID, entre otras muchas organizaciones, pero para ellas existe un rayo de esperanza, un camino de vida que se ha abierto en Europa, un lugar donde algunos líderes que quieren seguir aferrados a su cargo y a no reconocer sus culpas, sus malas gestiones, sus políticas suicidas y belicistas que han reventado países enteros en pos de intereses de terceros y por salvar, por supuesto, sus propias cabezas en lugar de renunciar o entonar ese mea culpa que es más que necesario. Pero no lo van a hacer. No van a reconocer que se han equivocado y que han llevado a Europa al caos. Y quizá lo van a seguir haciendo. Y que la han sumido en una guerra por lamer la bota de su amo. Y ahora esos políticos empezarán a defenderse. Empezarán a alzar la voz y a enarbolar discursos incendiarios. Empezaremos a escuchar mucho aquello de, yo creo que ya lo oyen, de fascismo, desinformación, lucha por los valores. Pero habría que preguntarse, ¿qué valores? ¿De qué valores estamos hablando? ¿Son los de que hablan estos políticos que están manejados por no sé, por las élites como marionetas, ¿no? Valores que sí respetan a la población y con la que se sienten identificados, o valores que dicen que encarnan, por ejemplo, el leitmotiv de Ucrania, cuyo cabeza visible dice que no hace falta votar y que no es un dictador, como le ha calificado recientemente Donald Trump, y que es ese mismo líder bajo cuyo régimen los periodistas como Gonzalo Lira pueden morir siendo torturados. Estoy dispuesto a hablar de elecciones, pero es algo que los ucranianos, categóricamente, no quieren. Necesitamos unirnos en tiempos de guerra, y si a alguien no le gusta, que elija otra ciudadanía. Hace falta mucho cinismo para llamar dictador al presidente de un país así. Negar la legitimidad democrática del presidente Zelensky es sencillamente erróneo y peligroso. El presidente Zelensky no es un dictador, es el líder democráticamente elegido de Ucrania, que se enfrentó valientemente a la invasión ilegal de Putin. Claro, estos son los que defienden los valores, pero me pregunto más, ¿se refieren a los valores que nos quieren hacer tragar y hacer sentir como propios, envueltos en ese mantra que nos va a llevar a un paraíso que solo ellos atisban y que es más bien un infierno, el infierno que hoy tienen muchos países europeos dentro de sus fronteras gracias al buenismo, a la tolerancia, a la falsa igualdad, gracias a discursos vacíos que esconden una agenda globalista a todas luces y que, lejos de basarse, por ejemplo, en la paz, lo que hacen es apostar por la guerra, el individualismo o el sometimiento social?
La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es ni Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, que compartimos en Estados Unidos. De hecho, Vance tiene razón al hacer hincapié en la amenaza a la democracia en Europa. China no le amenaza en nada, Rusia tampoco, pero la palabrería de los liberales europeos sobre este tema encubre el continuo proceso de instauración de una dictadura liberal en Europa y distrae la atención de los ciudadanos europeos de ello. Bueno, cuando les digo que las élites han llegado a Bruselas o están en camino para resistirse como gato panza arriba, lo digo con conocimiento de causa, porque son muchas las agrupaciones, ONGs, think tanks, lo que quieran, que han comprado de manera obligada el billete de salida desde Estados Unidos para establecerse en un territorio que ahora ven como una bendición para todas sus pretensiones, porque esta Europa servil ha visto que su patrón ha cambiado de paradigma, que se atisba a otro orden mundial, y que los intereses de Estados Unidos prevalecen, y que la apuesta que habían realizado la han perdido. Así que toca retirada y buscan una guarida y ante todo un lugar donde se paguen todos esos chiringuitos, organizaciones que sigan tejiendo esa tela de araña que Elon Musk se está dedicando a cortar en Estados Unidos. Atención, se han confirmado nuestros peores temores. La red de ONGs globalistas y liberales de Soros está huyendo a Bruselas después de que el presidente Trump asestara un duro golpe a sus actividades en Estados Unidos. Ahora 63 de ellas están pidiendo dinero a Bruselas, bajo la apariencia de diversos proyectos de derechos humanos. Eso no va a suceder, no les permitiremos encontrar refugio en Europa. Bueno, no nos olvidemos que el mensaje se basará en hablar de democracia y que muchas de las elecciones que vengan a partir de ahora serán tildadas de haber estado bajo influencia rusa o haber sufrido alguna injerencia maligna, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, tan vergonzante que hemos tenido recientemente en Rumanía o lo que se ha pretendido hacer en Georgia, ¿no? Y esto es lo que puede pasar próximamente, este fin de semana en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y son esas mismas élites que hablan de una influencia de países malignos las que quieren que ignoremos que con su dinero se han reventado gobiernos, regímenes, que se han plasmado auténticos golpes de Estado, que han tendido, como les digo, toda una red para imponer sus planes, incluso socavando el derecho fundamental que es votar. Al contrario de lo que se podría escuchar en Davos, al otro lado de las montañas, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran animales educados o engranajes intercambiables en una economía global, y no sorprende que no quieran ser arrastrados o ignorados constantemente por sus líderes. El pueblo europeo tiene voz. Los líderes europeos tienen la opción. Y creo firmemente que no debemos temer al futuro. Pueden aceptar lo que su pueblo les diga, incluso cuando sea sorprendente o cuando no estén de acuerdo con ello. Les voy a decir una cosa desde mi punto de vista personal, y es que la situación está bastante clara y todo ha sucedido por algo, siempre se lo digo, es la consecuencia de algo. La clave es que Estados Unidos no tiene las vistas puestas en Europa y esto ha hecho que el bloque pues entre en shock, en pánico, y Europa ahora ve que se la ha utilizado, se la ha usado de manera descarada porque las ayudas recibidas por papá Estados Unidos no eran tal, sino que eran una inversión de Estados Unidos para su propia seguridad, para contener a la Unión Soviética. Pero una vez que esa época ha pasado y que el actual presidente de Estados Unidos parece, que no ve de momento una gran amenaza en Rusia o una amenaza principal, sino que los intereses están puestos en otro punto, al otro lado, en Asia-Pacífico, en concreto en China, pues el seguir pagando la cuenta no tiene sentido. Así que ahora Bruselas, ¡pum!, va a ser quien pague. Aunque entre los países hay algunos que se están resistiendo a luchar con esas élites. Pero desde Washington se lo dejan bien claro. También estamos aquí hoy para expresar de manera directa y clara que las duras realidades estratégicas impiden que Estados Unidos de América se enfoque principalmente en la seguridad de Europa. Estados Unidos enfrenta serias amenazas para la patria. Estados Unidos está dando prioridad a la disuasión de la guerra con China en el Pacífico, reconociendo la realidad de la escasez en materia de recursos y la necesidad de hacer concesiones para garantizar que la disuasión no falle.